Buenos días, mi nombre es Julián Urrea Pérez y voy a explicar el ejercicio 756 del libro Termodinámica de Zengel y Walls, octava edición. Entonces, lo haré a lo largo de 7 pasos que iré describiendo mientras explico el ejercicio. Entonces, el enunciado. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene 5 kilogramos de vapor de agua a 100 grados centígrados con una calidad del 50%. Este vapor sufre los siguientes cambios. Entonces, en el cambio 1-2, el calor se transfiere al vapor de manera reversible mientras la temperatura se mantiene constante, hasta que el vapor exista como vapor saturado. Y en el de 2 a 3, el vapor se expande en un proceso adiabático reversible hasta que la presión es de 15 kilopascales. Entonces nos piden lo siguiente. A. Haga un esquema de este proceso con respecto a las líneas de saturación en un solo diagrama T contra S. B. Determine el calor transferido al vapor en el proceso 1-2 en kilojoules. C. Determine el trabajo que realiza el vapor en el proceso 2-3 en kilojoules. Entonces, planteamos un esquema. Vemos que hay tres estados que se diferencian en los diferentes procesos. Entonces, tenemos un estado 1 en que tenemos 5 kilogramos de vapor de agua con una calidad del 50% y una temperatura inicial de 100 grados centígrados. Nos dicen que entra calor hasta, pues, y la temperatura mantiene constante hasta que se vuelve vapor saturado. Es decir, que la calidad va a ser de 1 y la temperatura 2 sigue siendo la misma, 100 grados centígrados. Posteriormente, hay una expansión adiabática reversible, es decir, que podemos suponer que es un proceso isentrópico, por lo cual la entropía en el estado 3 va a ser igual a la entropía en el estado 2 y que además la presión final es de 15 kilopascales. Vemos que en el estado 1 hay una entrada de calor hasta el estado 2 y posteriormente en el estado 3 se produce trabajo por el movimiento del pistón debido a la expansión del vapor. Entonces, el paso 3 son las suposiciones y aproximaciones que vamos a tener en cuenta para resolver el problema. Entonces, las alturas y velocidades son despreciables. Y además, el cambio que se da entre 2 y 3 se trata de un proceso isentrópico, ya que es adiabático y reversible. Las leyes físicas que vamos a tratar en este problema son la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Esta nos dice que, en general, la primera ley nos dice que la energía que entra más la energía que sale es igual al cambio en la energía del sistema. ¿Qué pasa en un sistema cerrado? El calor más el trabajo es igual al cambio en la energía interna más el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. Como las alturas y las velocidades son despreciables, el cambio en la energía cinética y potencial es cero. Para el cambio 1-2 se tiene un proceso de temperatura constante y presión constante. Cuando muestre el diagrama que te contrae, vamos a ver porque además de ser temperatura constante, va a ser presión constante. Entonces, en un proceso isobárico se tiene que W más es decir, el trabajo más el cambio en la energía interna es igual al cambio de la entalpía. Si reemplazamos sus valores en la ecuación que teníamos anteriormente para un sistema cerrado, nos queda que el calor es igual al cambio de la entalpía. Y para el cambio de 2-3 se tiene un proceso adiabático, por lo cual no se transfiere calor, es decir, el calor en la ecuación de sistema cerrado se hace cero, por lo cual el trabajo producido es el cambio en la energía interna del sistema. Hay que tener en cuenta que este trabajo al que nos referimos aquí es el trabajo de expansión o compresión que se presenta en un dispositivo cilindro émbolo. Entonces, para hallar las propiedades, vamos a utilizar el programa IS y vamos a identificar qué propiedades se necesitan para cada estado. Entonces, para el estado 1 se necesita la presión y la entalpía 1. ¿Por qué la presión? La presión la vamos a utilizar para construir el diagrama T contra S. Y para el estado 2 se necesita la entalpía 2, la energía interna 2 y la entropía 2. Y para el estado 3 se necesita la energía interna del estado 3. Entonces, en IS planteamos los estados que se tienen con las propiedades conocidas. Entonces, en el estado 1, que conocemos la temperatura 1, la calidad y la masa,
pero la masa se mantiene constante a lo largo de todo el proceso. En el estado 2, que también conocemos la temperatura 2, que es igual a la 1, y la calidad, que es de 1, ya que es vapor saturado. Y en el estado 3 se conoce la presión 3, que es de 15 kilopascales, y además que la entropía 3 es igual a la entropía 2. Las leyes físicas que teníamos, en el cual el calor es igual al cambio de la entalpía, es decir, la masa por el cambio en la entalpía específica, y el trabajo, la masa por el cambio en la energía interna específica. Además, planteamos las propiedades que el programa tiene que hallar a partir de ciertos comandos. Entonces, digamos, la presión 1 la va a hallar en función de la temperatura 1 y la de calidad 1, al igual que la entalpía 1. La entalpía 2, la energía interna 2 y la entropía 2 también las va a hallar en función de la temperatura 2 y la calidad 2, que son conocidas. Finalmente, la energía interna 3 la va a hallar en función de la presión 3 y la entropía 3, que va a ser igual a la entropía 2, de acuerdo a lo que definimos en el estado 3. Ahora, cuando le damos a calcular al programa, este inmediatamente nos va a arrojar todos los valores que necesitamos, incluyendo las respuestas al problema del calor y el trabajo. Entonces, démosle calcular. Nos dice que hay un problema de unidades detectado. Le damos que chequear unidades y nos dice luego que no hay. Entonces, muy bien, entonces está bien. Fijémonos que aquí el programa dio la entalpía 1, la entalpía 2, las energías internas y las entropías, lo cual le permite a él hacer luego el cálculo de Q y del calor y el trabajo que están en función. El calor en función de las entalpías 1 y 2 y el trabajo en función de las energías internas 3 y 2. Además, nos permite hallar la presión 1, que como les dije la vamos a utilizar para construir el diagrama T contra F. ¿Por qué? Es muy fácil. Acá is nos permite hacer, pues en esta función property plot, digamos el fluido que es agua en este caso, nos va a trazar las líneas isóbaras en un diagrama T contra S. Entonces, ¿cuáles líneas? La de 101,3 kilopascales y la de 15 kilopascales, que son las dos presiones que se manejan en este caso. No vamos a trazar ninguna línea de volumen específico. Entonces, aquí yo ya había hecho la gráfica eh, que voy a explicar a continuación. Analizando el diagrama T contra S que nos arroja el programa, pues se sabe que esta línea es la línea de líquido saturado y esta otra es la línea de vapor saturado. A este lado tenemos líquido comprimido y a este lado vapor sobrecalentado. Sabemos que lo que hay dentro del gorro es mezcla líquido-vapor. Como en este caso nos da una calidad en el estado 1 del 50%, es decir, que 50 mitad líquido saturado y mitad vapor saturado. Es decir, este estado 1 está en el centro de estas dos. Aquí tenemos la línea isobárica de la presión 1, que es de 101,3 kilopascales. Por eso es que decía que en el cambio del estado 1 al 2, tanto la temperatura, como podemos ver acá, se mantiene constante, como la presión, porque es a lo largo de una línea isobárica. El estado 2 nos dicen que llega a vapor saturado, por lo cual está sobre la línea de vapor saturado. Aquí lo podemos ver. Y finalmente, el vapor se expande hasta el estado 3, donde se alcanza una presión de 15 kilopascales. ¿Por qué es una línea vertical recta? Porque nos dice que es un proceso adiabático reversible, es decir, un proceso isentrópico. La entropía no cambia y se traza esta línea completamente vertical. Dando respuesta a las preguntas B y C, pues el programa ya nos realizó los cálculos necesarios. Se obtiene que el calor que entra es de 5.642 kilojoules y el trabajo producido es de menos 1.290 kilojoules. Vamos a analizar estas respuestas mediante el paso 7, que es razonamiento, comprobación y análisis. Entonces el calor da positivo porque entra en el sistema, ya que la energía necesaria para convertir la humedad existente en vapor saturado por completo. El trabajo negativo, ¿por qué? Ese es realizado por el sistema, es decir, es la energía que éste entrega desplazándolo en bola hacia arriba, ya que el vapor se expande.
A pesar de que el sistema gana más de 5.000 kilojoules en el proceso 1-2, con la transferencia de calor, la energía que produce en el proceso 2-3 es apenas un quinto aproximadamente la que ganó inicialmente. Esto puede pasar porque parte del calor ganado se gasta, como dije anteriormente, en evaporar el líquido saturado que se tiene y otra parte puede ser usada para ejercer este trabajo.